nuevamente. Entonces, vamos a hacer este primer ejercicio que es Design of a Wear Resistant Gear, es decir, diseño de un engranaje resistente al desgaste. En primer lugar, pues sabemos que estos engranajes están sometidos a desgaste. Cuando giran los dientes, pues unos contra otros se están desgastando, y además de eso hay un pequeño golpeteo que también podría, digamos, originar algún tipo de fatiga o de impacto pequeñito, y generalmente lo que necesitamos de estos ejes, de estos engranajes, es que aquí en estos dientes sean muy, muy duros, ¿sí? Pero aquí en el interior sean blandos, de tal forma que aquí voy a tener digamos, un material que me resiste al desgaste, y por dentro tengo un material muy blando que me absorbe toda esa energía de impacto. Básicamente es eso, y por eso entonces nosotros vamos a templar este acero hasta cierta profundidad donde pues, nos permita tener esa condición. Entonces aquí hay un problema, dice a gear made from 9310 steel, es decir, un engranaje hecho de acero 9310, which has an squenched hardness at a critical location of C40, que tiene una dureza en una situación crítica, en una localización crítica de 40, wears at an excessive rate, se desgasta de una forma excesiva. Tests have shown that as quenched hardness of at least HRC50 is required at the critical location. Digamos que hicieron unas evaluaciones que mostraron que la dureza de templabilidad en esa localización crítica debe ser al menos de 50. Design and steel that will be appropriate. De diseñar el acero que sea apropiado. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que me está diciendo este ejercicio? Porque una cosa es leerlo y otra cosa es entenderlo. Lo que me está diciendo es que tenemos en una localización que no la describen, simplemente nos dicen en algún lado del engranaje, ¿sí? Ese se está desgastando muy rápido. ¿Por qué? Porque tiene una dureza de Rowell C40. Pero entonces hicieron unas pruebas y ellos determinaron que en ese punto la dureza no debería ser de 40, sino debería ser de 50. Y entonces dicen, en el inglés dice, diseñe el acero apropiado. Nosotros no vamos a fabricar o a desarrollar un material específico, simplemente cuando dicen diseño, realmente lo que podríamos en este contexto traducir en español es que defina si el acero que está siendo utilizado sirve, es decir, ese 9310, o si requerimos reemplazarlo por otro. En otras palabras, la pregunta que nos está diciendo es, ¿servirá el acero de que actualmente está hecho o debe seleccionarse otro? Entonces, ahí es cuando aparecen todas estas gráficas de templabilidad y todo lo que tenemos. ¿Cuál es la lógica del ejercicio? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar si esta dureza puede ser alcanzada por el 9310. Es decir, ¿cuál dureza? Esto robó el 50. De ahí, si no es alcanzada, pues de definir qué tipo de acero me sirve. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como no se conoce la posición en el engranaje donde está sucediendo esto, o sea, no sabemos dónde es, pero sí conocemos la dureza, ¿sí? Entonces vamos a utilizar una curva Jomini, ¿sí? Donde podamos relacionar esta dureza con la distancia, ¿sí? Jomini, o la distancia del extremo templado. Y con esta distancia, obviamente, ahora, como lo que queremos es que en esta distancia tenga 50 Rowell C, entonces a esa misma distancia vamos a definir el 50 Rowell C y definimos si el acero nos sirve. Bien. De ahí, entonces nos vamos a ver, quizás no sirva el 9310, quizás no, pero seguramente van a salir otros aceros que sí me van a servir, es decir, que a esa distancia sí logren alcanzar con el templado 50 Rowell C. Y entonces de ahí vamos a mirar de esos posibles aceros
¿cuál puede exhibir mayor resistencia a la abrasión? Fíjense que nosotros en ningún momento hemos visto una propiedad que se llama resistencia a la abrasión, pero si ustedes se acuerdan, en Materiales 1 vimos una tablita de propiedades de los aceros versus los elementos de aleación. Y entonces yo podría, a partir de esa tablita, determinar cuáles son los elementos de aleación que incrementan o disminuyen la resistencia a la aleación, y en función de esos elementos de aleación yo podré seleccionar el acero. Bueno, eso sería el desarrollo lógico. Entonces, con ese Rowell C40 de acá, el que necesitamos acá, vamos a definir la distancia Jomini para definir la localización en ese engranaje. Es decir, la localización que se desconoce acá ocurre a una distancia Jomini de 10. A esta misma distancia lo que nos pide el problema es que no tenga 40, sino tenga 50. Entonces simplemente subimos hasta aquí, hasta 50, y como ustedes se pueden dar cuenta, entonces aquí arrobo el C50 a una distancia Jomini de 10, el 9310 no cumple los requerimientos. Bueno, 9320 era el ejercicio, no, 9310 no cumple los requerimientos. Y los que sí cumplen los requerimientos es el 4340 y el 8640, porque fíjense que a una distancia Jomini de 10, ellos tienen una dureza mayor que 50, como pide el ejercicio. Es decir, cualquiera de los dos nos piden. Ahora vamos a mirar, recuerde que muchas veces estas gráficas o las gráficas pueden estar la distancia de Jomini, pero también pueden estar la distancia del extremo templado, que es otra forma de notarlas, y puede estar en pulgadas o en milímetros. Entonces, para utilizar otra gráfica, lo que vamos a hacer es utilizar esta tabla, y dice que la distancia Jomini del extremo templado, la distancia Jomini de 16, es equivalente a 5/8 de las distancias del extremo templado. O podemos utilizar otro cálculo, es decir, 10 distancias Jomini por un 16avo equivalen a 0.65 pulgadas. O si la queremos en milímetros, entonces 0.65 pulgadas por 25,4 milímetros sobre pulgada es igual a 15,87 milímetros. Lo que quiere decir que esa distancia Jomini de 10 equivale a 5/8 de pulgada desde el extremo templado, o equivale a 0.65 pulgadas desde el extremo templado, o equivale a 15,9 milímetros desde el extremo templado. Vamos a utilizar entonces otra gráfica Jomini. Entonces, teniendo ya en cuenta eso, fíjese que la distancia desde el extremo templado en milímetros, 15,9 es por aquí, o 5/8 es por acá. Y entonces, al subirla aquí y al tener 50, fíjese que me van a cumplir el 4340 y el 4140, lo cual es raro porque aquí me estaba diciendo que sí cumple el 8640, pero fíjese que aquí dice que no cumple el 8640. Esto es debido a las franjas de templabilidad. Recuerda que yo expliqué que un acero tiene un límite en las curvas de templabilidad, tiene un rango, ¿no? Superior e inferior. Fíjense que quizás este lo toma como, podría ser un rango superior, en la parte superior del rango, y aquí en la parte inferior de ese rango, de esa curva de templabilidad. Sin embargo, pues por hacer el ejercicio, entonces vamos a considerar que está el 4140, el 4340, y que no estaría, y que estaría el 8640. Sin embargo, por hacer el ejercicio, vamos a considerar que está el 4340, el 4140 y también el 8640. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a tomar estos aceros y vamos a mirarle las composiciones químicas para ver si de alguna forma cumplen también en ese, o cómo podríamos incrementar, definir cuál de ellos es el que tiene mayor resistencia al desgaste. Porque evidentemente cualquiera de esos tres están cumpliendo el requerimiento de dureza. Me voy a la
a una gráfica de composición de aceros, que esta también la vimos en algún momento en las diapositivas de materiales 1, está del 4140, del 4340, mírelo acá, y el 8640, pero resulta que aquí no está el 8640, está el 8620. Entre el 8620 y el 8640, ¿cuál es la diferencia? Recuerde que la diferencia son los últimos dos numeritos, que es el porcentaje de carbono. Entonces yo esperaría que este acero 8620 tuviera todos estos mismos porcentajes de aleación, de elementos de aleación, y lo único que cambiaría sería esto. Sin embargo, me puedo ir a cualquier página web y le doy composición química del 8640 y ahí me la va a sacar. Y entonces fíjese que aquí está la composición química. Y como yo había supuesto, realmente lo único que cambia en esta composición química es el carbono. Fijémonos, hay unas variaciones muy leves, pero el manganeso, 0.75 a 1, fíjese que en el manganeso está 0.7 a 0.9. En el níquel 0.4 a 0.7, en el níquel 0.4 a 0.7. En el cromo 0.4 a 0.6, en el cromo 0.4 a 0.6. Aquí tiene itrio, este no tiene itrio, pero fíjese que en realidad se mantienen estos cuatro componentes, elementos de aleación, que son los que me van a dar las propiedades de eso. Bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Recuerden que iba con la tabla, esta tabla la vimos en materiales 1, y entonces fíjense que aquí me dicen los elementos de aleación y algunas de las propiedades de esos elementos de aleación, ¿sí? Cómo incrementan, o sea, qué efecto tienen en el acero. Entonces, me voy a resistencia al desgaste porque nos están diciendo que el diseño de ese engranaje tiene baja resistencia al desgaste y necesitamos incrementarla. Entonces, fíjense que aquí tenemos todos estos, y mire que aquí tenemos dos negativos. ¿Qué quiere decir? Que tanto el silicio como el níquel son elementos que me van a disminuir la resistencia al desgaste. De resto, el cromo, el manganeso, el molibdeno, el tungsteno, el vanadio me van a incrementar. Entonces, yo quisiera que mi acero que seleccionara no tuvieran ni níquel ni silicio, o si los tienen, quisiera que tuviera la menor proporción de esos, para aumentar esa resistencia al desgaste, que es en últimas lo que está pasando con el engranaje. Y entonces vuelvo acá al 43, 41, 40, 43, 40, y recuerden que aquí lo único que varía es el carbono, entonces voy a analizar desde aquí, y si miro eso, fíjense que el único que no tiene níquel es el 4140, ¿sí? Que es el que me está mejorando. Y si ustedes ven las proporciones digamos, de cromo, pues, y aquí tiene estos molibdenos, este tiene itrio, entonces fíjense que para mí el mejor acero sería el 4140. ¿Por qué? Porque no tiene níquel y eso asegura que su resistencia al desgaste sea mayor. Además, puede ser que como sus porcentajes de aleación también son más bajos, fíjese que, bueno, sobre todo el cromo y el molibdeno, que son muy costosos, mire que tenemos en cromo, estamos un poquito más altos, el molibdeno mucho más bajos. Podría ser que este precio, y no tengo níquel, que níquel es súper costoso, podría ser que este 4140 inclusive sea el más barato en relación al 4340. Entonces, básicamente, aquí la respuesta a este ejercicio es que yo selecciono el 4140.